Hola para todos los que nos acompañan en este momento. Les hablamos del periódico El Colombiano desde Medellín. Esto es Mesa Central, en donde para ustedes discutimos, analizamos los 3 temas más importantes de la semana. Para si usted no tiene tiempo, pues aquí con nosotros se entere de las minucias del detrás de cámaras de los 3 temas que han sido noticias en esta semana, tanto en Medellín como en el país. Me acompaña Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano. Daniel, buenos días, buenas tardes. Muy bien, una semana muy movida, mucha noticia política, sobre todo en el gobierno nacional, temas muchos para discutir. Yo creo que hay que empezar de una vez. Invitemos a Daniela Osorio que nos acompañe, que es la experta en el tema del proceso de paz con el ELN. Porque esa ha sido una de las noticias más importantes de la semana. Daniela, ¿se decretó el cese al fuego ya o se habló del cese al fuego? Ya entramos en firme con el cese al fuego, se firmaron esta semana 3 documentos claves para definir cómo va a ser y ya pues entró en firme una primera etapa que es, como ellos dicen, pedagógica para ir mirando cómo va a ser. Porque finalmente el cese al fuego en teoría empieza el 2 de agosto, es decir, todavía se dan varias semanas antes de que el ELN empiece a cumplir el cese al fuego. Sí, en la práctica ellos deben ya cesar las actividades contra la fuerza pública y viceversa, pero es una parte pedagógica en la que todavía no hay verificación. Entonces sí, desde el 3 de agosto entra en firme ya. Ahí hay una cosa muy curiosa, pero antes de la cosa curiosa yo quería comentar, es que me llama mucho la atención que cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, pues uno pensaba, ¿no? Pues todos estos grupos armados ilegales de la subversión pues ya van a hacer el acuerdo, porque realmente que llegara alguien que había sido guerrillero, y no había sido guerrillero vergonzante, sino que fue un guerrillero muy activo, muy preponderante, muy simbólico, si llegaba a la presidencia, pues uno suponía, pues todos los reclamos históricos que tiene la guerrilla pues se cumplieron con ya tener uno de quienes ha sido de sus filas en el poder, pero realmente ha sido dificilísimo. La paz con el ELN ha sido igual de difícil con Gustavo Petro que lo que ha sido durante los últimos 30 años cuando se han tratado de firmar y los comisionados de paz y los negociadores siempre quedan como hasta aquí del ELN, porque como que el ELN, no sé si es terquedad, no sé si no le interesa, pero no se ha podido. Luzma, lo que dicen los que han negociado con el ELN es que el ELN es negociar con una religión, con unos yihadistas de la revolución, de esa revolución que ellos llaman, porque ellos sí están muy signados por el tema de la teología de la liberación. Pues ahí está el cura Camilo Torres, que es una de sus grandes figuras, y entonces ellos lo que sí quieren es un cambio total del modelo económico del país, y eso es lo que nunca se ha querido ni se puede negociar, porque es que si van a cambiar el modelo económico del país, pues para eso están las urnas. Es que en el fondo es lo que quieren con Gustavo Petro. Claro. Ellos también insisten, el ELN, y me corregirá Daniela si no, de fondo lo que quieren es un cambio, una reforma constitucional, una constituyente que transforme lo que, me imagino que buscando convertirnos en un país comunista, en un país de base comunista, porque ¿qué otra cosa puede cambiarse en Colombia? Sí, el gran punto que persiguen es el modelo económico, y es una guerrilla muy terca que además tiene gente muy acomodada en el poder desde hace muchos años, y yo creo que con el gobierno de Petro al revés, ha tenido que ser demasiado, al ser de izquierda y al ser un presidente guerrillero, se ha sentado en una mesa que le van a exigir que sea mucho más que un gobierno pues tradicional. ¿Le piden más? Claro, le piden mucho más, y el gobierno ha sido muy generoso, creo yo, y ha cedido mucho, incluso con este decreto que pide llamarlos con respeto, que es evidente que es una exigencia de ellos mismos, ¿no? Revolucionaria, ¿no? Algo así pide que lo llamen. Amigos de la libertad. Exactamente. Pero porque es que los decretos son interesantes, y lo que le ha exigido el gobierno es que lo que nos ha tocado ver es que el ELN pues no iba a dejar de secuestrar, entonces tuvo que insistir el gobierno, bueno, tienen que dejar de secuestrar para que podamos hablar. Casi pidiéndoles el favor, venga, no secuestren, que eso también entra en el cese al fuego. Primero el secuestro, luego que terminen el paro armado en el Chocó. El Chocó, una región llevada de la pobreza, con 20 dificultades, y el ELN, que se supone que va a transformar, que quiere mejorar la vida de los pobres, poniéndole más problemas haciendo un paro armado. Le tuvieron que rogar. ¿Cómo fue que se levantó el paro armado?
le tuvieron que poner un tate quieto al Fue ELN. una de esas líneas rojas que el gobierno tuvo que poner al final, pero es que no se entendía como una guerrilla que estaba negociando, que acaba de firmar un cese al fuego, seguía con un paro armado activo. Entonces sí fue eso, el gobierno le dijo, tiene que parar eso ya para que sigamos pues sentados, y fue una línea roja que le marcó. Pero Daniel hablaba ahorita de algo muy interesante, y es esos grupos que están en Norte de Santander y en el Chocó, Sí, que son los los bloques de frentes guerra. más rebeldes del ELN y que no le hacen tanto caso, o no, al menos no inmediato, al comando central, que es el que está sentado en la mesa. Hay una Es decir, cosa aquí. estaríamos de pronto, el gobierno estaría hablando no necesariamente con los que en Con la realidad van a totalidad. seguir, y vamos a tener entonces Y- disidencias del ELN como Es que- tuvimos disidencias de las FARC en el proceso de paz con Yo creo que en la Juan FARC Manuel sí se Santos. demostró mucho más firmemente esa línea de mando que venía desde el secretariado. Se Prueba de veía eso- más unida las Sí, FARC que el ELN. Sí, claro. Que el Total. ELN. Además, teniendo en cuenta que la FARC era más o menos, se desmovilizó el 90% de las personas, siguen estando apostándole a la paz, y estábamos hablando de más de 10.000 combatientes. Y habían unas disidencias, sobre todo en el sur del país, que fueron el bloque primero, bueno, ahí estaba Romaña, en fin. Sí, pero el ELN. Pero el ELN nunca hemos sabido cómo está. Tiene un comando que ha estado en Venezuela por mucho tiempo. Ellos estuvieron en el sur de Bolívar al inicio de los 2000, después se fueron para Venezuela, al parecer con la ayuda del régimen venezolano, y algunos en Cuba, ¿no? Ellos estuvieron haciendo esa triangulación, son comandantes muy viejos que no están en la zona de conflicto, y lo que Eso se es dice... como que el gobierno diciéndoles a ellos, venga, que les manden a decir a su gente que pare. Y Exactamente. ellos tratan de mandarle como con paloma mensajera o yo no sé cómo, pero se demora en llegar el mensaje. Sí, y el bloque de guerra occidental y oriental, ahora esto es Norte de Santander, Arauca y Chocó, son los bloques narcos, los que negocian con los carteles mexicanos, los que negocian con el Clan del Golfo, los que están viendo Que de la plata. teología de la liberación que usted dijo no tienen ninguna nada, teología de la liberación. son unas organizaciones criminales básicamente. Exactamente, en cambio los de la teología de la liberación y todo eso son los que Están están en en el Cuba. COSE, están en Cuba desconectados de la base, ¿no? Y esa misma independencia que tienen para ser narcos, pues les permite también tomar decisiones Claro. y decir, yo no voy a dejar de disparar hasta que ya sea inminente pues esta cosa, y por eso se ha demorado. De hecho, esta etapa pedagógica es porque el gobierno dijo, si les imponemos un cese al fuego desde ya, sabemos que no todas las tropas lo van a cumplir. Sí, Y el nos mismo Bote quedan lo mal y esto reconoció. se cae otra vez. Pues es que Exactamente. acuérdese que una de las noticias que dio de Año Nuevo el presidente Gustavo Petro con bombos y platillos era que ya se había acordado un cese al fuego bilateral con el ELN, y quedó con los crespos Con los hechos crespos hechos. porque salió el ELN y dijo, no, nosotros no hemos acordado nada. ¿Cómo será eso si es con Gustavo Petro, con Danilo Rueda, que Danilo Rueda es una persona que en su trayectoria ha estado cerca a organizaciones no gubernamentales, muy de las simpatías del ELN? Es decir, Claro. son personas que están, que si no lo logran con el ELN ellos, pues uno pensaría, no lo No lo logra logra nadie, nadie. porque en realidad aquí hay un grado de empatía, por Sí. decirlo de alguna Hay manera. que decir una cosa, yo recuerdo cuando estábamos cubriendo el proceso de paz con Juan Manuel Santos, con las FARC, que el ELN era una guerrilla más o menos entre 1.600 y 2.000 combatientes, una guerrilla que estaba muy extinta. Hoy el ELN tiene más o menos 6.000 Claro, combatientes. por o sea, muchas razones, porque Venezuela le ha dado mucho Exacto. oxígeno, así como Venezuela le da oxígeno a las FARC, y las FARC ya dejaron de existir, por lo menos en su versión en Venezuela, pues entonces le da y ellos mucho coparon bar- las líneas y de las FARC coparon, en exacto, territorio. y se volvieron, como usted dice, unos carteles de la droga que Sí. pues los Sí, hacen. es muy histórico. Pero bueno, Sí, es muy que histórico antes el cese, nos ¿no? estamos extendiendo un poco en este tema, pero no quiero que nos vayamos sin que hablemos del decreto en el cual el presidente Gustavo Petro le pide a todos los colombianos, y en particular a los funcionarios públicos, que se refieran en muy buenas maneras al ELN, que no los traten mal, porque usted se acuerda, pues en épocas anteriores se trataba a la guerrilla de una manera, se les hablaba como si fueran serpientes, víboras y demás, pero hubo un Moisés Wasserman, el ex rector de la Universidad Nacional, acatando esa sugerencia, pues hizo un trino un poco irónico, creo yo, sarcástico, donde dice: distinguidas y distinguidos damas y caballeros del ELN, me dirijo a ustedes para solicitar muy comedidamente reconsideren su enérgica sugerencia a la población chocuana para no circular ni transportar sus alimentos. Todos les quedamos infinitamente agradecidos por su gentileza. No está mal empezar en este nuevo tono, pues porque uno lo puede hacer
muy comedidamente, pero con mucho sarcasmo. Hay mucho sarcasmo ahí y es cierto, pues estamos prácticamente pidiéndoles permiso. Por favor, no se cuesten, por favor, levanten el paro, que es que esa gente del Alto Baudó está muy preocupada. Señores, ya. ustedes que se llevaron a ese muchacho a pasear, no, traigan lo mejor, que él necesita venir a estudiar y a trabajar, hagan el favor. Háganos la caridad, háganos Sí. la caridad. Totalmente, pues, uno entiende que él está jugando a que no se les barate esa mesa, porque su gran apuesta es la paz total. Y es esa negociación. Y que falle sería un Pero es fracaso pues totalmente estrepitoso. Sería Por un eso, fracaso estrepitoso, por eso sí. creo que está haciendo todas esas concesiones. Pero sí, es terrible. definitivamente. Pero, digamos, el presidente de la República no puede pensar que le puede dar instrucciones al país de cómo hablar. Eso Sí, no, completamente de realmente acuerdo. es un tema de libertad de expresión. Puede hacer una sugerencia, pero por decreto decir cómo debemos hablar, realmente no queda bien en una democracia. No, y no le queda bien a él como presidente tratar de edulcorar a una guerrilla que conocemos hace tantos años y que ha hecho tanto mal. Bueno, o sea, en fin. Terminamos el tema del ELN.